hijo de padres españoles. Su bandera siempre fue la cubana. Desde niño conoció la esclavitud y pronto en él germinaría la semilla de la libertad. José Martí, como se le conoce al Libertador. Pensador, político, periodista, filósofo y poeta, José Martí pronto se convertiría en el héroe nacional de Cuba. Estudió en la Escuela Profesional de Pintura y Escultura de La Habana, donde desarrolló su creatividad en dibujos poco elaborados. Sin embargo, fue en las palabras donde encontró la poesía como medio de expresión. Martí fue deportado de Cuba en 2 ocasiones. La primera ocasión porque le escribió una carta a un amigo y al parecer había escrito cosas que no debía. La segunda ocasión fue porque el gobierno cubano consideró que Martí estaba haciendo acciones para contribuir a la independencia de Cuba y pues no podían dejar que eso sucediera. Sin embargo, no fue en esos años cuando se comenzó a saber acerca de José Martí. Fue hasta 1980 y 1990 aproximadamente cuando él se dio cuenta que la escritura era un medio que podía tomar. Él estaba en Estados Unidos y comenzó a trabajar en una revista muy famosa en Nueva York. Ahí se dio cuenta que la gente lo podía comenzar a leer. Él escribió críticas a las cosas que no le gustaban y bueno, la gente se dio cuenta que José Martí pues tenía razón en lo que decía. No solo escribió en revistas de Nueva York, escribió en revistas de muchos países de Latinoamérica como México y ahí se consolidó su carrera como periodista escribiendo poesía acerca de temas importantes como la educación. José Martí tuvo una incansable lucha por defender su país. Eso lo llevaría a ser conocido como el apóstol de la independencia o el maestro. José Martí es una de las influencias más grandes para Cuba. Sus compatriotas lo reconocen como el modelador de la nacionalidad y es llamado el apóstol de la independencia. Los cubanos reconocen que su labor fue fundamental para que Cuba llegara a ser un país independiente. El pensamiento de José Martí fue fundamental en la historia de la pedagogía cubana. Sus aportes fueron trascendentales. Él concebía la escuela y al maestro en el contexto más amplio de la sociedad y decía que para poder contribuir de modo eficaz al objetivo de preparar al hombre para la vida, era necesario ponerlo en consonancia con su pueblo y con su tiempo. José Martí reconoce que la historia es fundamental en el proceso educativo. Él cree que saber qué pasó antes y qué está pasando ahora actualmente son elementos fundamentales para desarrollar en los niños un pensamiento crítico. Esa idea la plasmó en uno de sus libros más famosos llamado La Edad de Oro. Ahí él trata de expresar lo importante que es enseñarle a los niños a pensar en la historia. En esta ocasión solo pudimos conocer un poco de José Martí. Sin embargo, podemos reconocer la importancia de sus aportes no solo para la educación en México o en Cuba, sino en la educación de América Latina.